de lo que tenía que hacer. Pero no, En general. en Así general, como en la vida. cualquier de todos los cursos que dio hoy. Todas las Cualquier cosas área. que hice hoy, la gente no hizo más que cancelar sobre la hora Muy bien. y no estudiar. Y o no estudiar. Ataca, Anita, ataca. La gata así como la ven que parece un almohadón, en realidad es una gata que está genéticamente modificada para te muerde cuando no No lees. te puede matar. Cuando no lees te muerde. Caso Así de no como leer. la No se ves. puede matar. Detecta la ignorancia. A la del- yugular directamente. Detecta la ignorancia de los temas. Pero Sí, exactamente. Porque ya debe ser experta en todo esto. Todo viene a todos los cursos. Sí, si se da cuenta que vos no leíste, agarra y te muerde. Te muerde y después te mea. Te mea la herida. Así se te infecta. Así de específico. A mí me lame. Mira cómo se todo. En realidad te estás poniendo un veneno. porque ahí tiraste un. Es todo medida mentira última. eso. La agujita. Claro, te estás poniendo un veneno. Bueno, bien. Entonces estamos todas en cualquiera. Qué maravilloso. Yo sí hice mi tarea. Pero la gracia de este taller, como ustedes se imaginarán, como la parte más graciosa de Pero este sigamos taller. charlando, me voy acordando. ¿Te vas a acordar de por qué No. estabas acá, ponerle ese tipo de cosas? No, la parte... Yo tengo la misma camisa, no puedo creer. Tiene unas cositas, unos animalitos de la Sí, selva. Yo tengo la misma. cuenta? Qué bueno, un día salimos con la misma camisa. Sí, me repasa. encanta. Tengo un amigo que hace remeras y cuando nos encontramos a veces tenemos la misma remera. Muy buena. Muy bien, desde la camisa, bueno, ya que nadie estudió nada, vamos a aplicar un método socrático, De la que es el camisa. método de la mayéutica. ¿Saben lo que es la mayéutica? Parece ser que eso es la ficción, porque en realidad Sócrates nadie sabe nada más que lo que dijo el bueno de Platón y algún que otro por ahí, pero sobre todo el bueno de Platón. Parece ser que la madre de Platón, la madre de Platón no tuvo madre, maldito, mal parido. Qué bien. La madre de Sócrates era partera, entonces él cree, o por lo menos así lo afirma Platón, que bueno, que las ideas son innatas, en realidad todo el mundo sabe todo y cuando la gente obra mal es porque no ha logrado conectar con esas ideas, con esos conocimientos, conceptos, ¿verdad? Que tenemos dentro. Entonces, ¿cuál es la función del maestro? El maestro es como una partera que te ayuda a parir las cosas que están ya dentro tuyo de manera innata. Ese método se llama la mayéutica y es lo que se reproduce en los diálogos platónicos mediante el diálogo. Ustedes verán que Sócrates en los diálogos platónicos, alguna vez agarraron a alguno, tuvieron esa desgracia de que las obligaron a leer algún diálogo platónico, cosa que yo nunca haré. Bueno, mentira, hice una vez leer al Fedro, que está más o menos bien. Tiene alguna cosita divertida. El banquete y demás. Bueno, en fin, entonces Sócrates te va haciendo... No. Sí. No, si la quieren apagar, apáguenla. Si ¿Qué les no va a agarrar un ataque, si les va a agarrar un ataque de epilepsia, Vamos para acá. Me apáguenla. siento acá así como... Apágala, apágala. Para ver cómo estaba. Las dio el gobierno nacional y Sí, popular pasa, ¿no? en la calle. Yo las agarré. Hubo una cosa, yo lo que me dan me lo agarro. Sí. Y eso me lo dieron y bueno, es eso. Era gratis. Como mira. Era gratis. Obviamente no me entra ninguna lámpara y esa es la luz que tiene. Como que bueno, pero era gratis. Sí, pero... Sí, en realidad ahorras luz porque te ciega. Entonces una vez que estás ciega ya da ciega igual. no Era como demasiado. Da igual si hay luz o no hay luz. Entonces decía, la mayéutica, que es ese diálogo donde Sócrates va haciendo que vos puedas inferir el propio conocimiento. Muy bien, Natu y yo tenemos la misma camisa. La próxima me la pongo. Una que está tan confiada que su gusto es tan singular y tan personal y que es tan de una, tan mío. Yo vi esa camisa y dije, esto ¿Quién no se la la va va a poner? nadie. Y la tengo acá, sentada en mi living, a la otra persona que se compró la misma camisa pensando, esto... Por eso hay 15.000. Pero no solamente porque hay 15.000, lo que hay 15.000 son subjetividades, deseando la misma camisa. Este es el asunto, que haya 15.000 camisas, en fin, nada, no importa. Lo que sí, siempre hay 15.000 subjetividades deseando la misma 15.000 cosas. En realidad hay 15.000 subjetividades deseando las mismas 2 o 3, que esa es la peor parte. Digo, como que hay 2 o 3 cosas y todo el mundo desea lo mismo. Bueno, eso es una subjetividad. Es decir, en nuestro mundo contemporáneo podríamos decir que la subjetividad está armada a nivel de masa. O sea, es a nivel de masa que aparece
que la subjetividad se manifiesta. ¿Qué quiere decir a nivel de masa? Que todo el mundo tiene la misma subjetividad, y la mejor parte de esa subjetividad es que todo el mundo tiene la misma subjetividad y cree que esa subjetividad solo le pertenece. Es única. Claro, que es única y súper, súper singular, a nadie más la tiene. Hoy me encontré con mi vecina, tu vecina amiga, mi vecina, que tiene La misma camisa. el mismo corte de pelo que todas, Sí, ¿viste? El pero mismo corte de claro. pelo, las tortas. Yo ya no sé qué hacerme en el pelo. ¿Qué quiero decir? En cualquier momento me la pongo Anita. Eso no lo va a tener ¿Cuál era nadie. Deleuze el que tenía el ejemplo del vestido? A ver cómo era, no lo sé. No me acuerdo bien, pero como que es una... Para como- la próxima lo traes. Mirate, rensarte. Pero como que es una complejidad, como eso del deseo. Que creo que era el ejemplo como con un vestido. Que es como un que querés vestido, querés como una en constelación de un... deseos, no solo el vestido, sino dónde lo vas a poner. Claro, sino como el Sí, contexto, eso sí, pero igual llevo otra como cosita. claro, Eso está no muy sé bien. igual dónde... Iba, ¿a dónde voy? Voy a Sí, que... subjetividad. No, voy a la mayéutica, porque nadie leyó 3 chotas, entonces voy a la mayéutica. Sí, no... ¿Cómo se produce esa subjetividad, que todo el mundo tiene la misma subjetividad? ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? Mediante tecnologías del yo. Total, Las tecnologías del yo son tecnologías del yo hoy y en la antigua Grecia, solo que las nuestras tienen diferente aplicación que las de la antigua Grecia. ¿Se entiende? O sea, la pregunta que estoy tratando de que entre ¿Las todos... tecnologías es lo de Foucault o no? No importa de quién son. Estoy Ahora son tratando como nuestras. de ir- Sí, son de un pero- libro que está en Foucault. Bien, maravilloso. Ah, porque no sé quién. Sí, pero a esto vamos. O sea, nosotros estamos en un curso que es las filosofías de la alegría o de la felicidad. Estamos estudiando unas escuelas de la antigüedad para Sí. ver si nos tiran una punta, un centro, lo que fuera, para el mundo contemporáneo. Hoy había que leer muchos textos de Foucault, había que leer un texto de Deleuze, que es una crítica del texto de Foucault, había que revisar un texto de Pelbat, bla, 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 bla. Y yo empecé por este tema de la subjetividad, que la subjetividad está construida en nuestro mundo a nivel global. Es decir, todo el mundo tiene globalmente más o menos los mismos 2 o 3, 4, 5 deseos, son siempre los mismos. Yo podría decir, haciendo un link con el mundo de la antigüedad, que esos 4, 5, 6 deseos, que son más o menos los mismos, son muchos de los deseos, son muchos de los conceptos o ideas establecidas, preestablecidas, que esas corrientes de filosofía de la antigüedad que estuvimos analizando y estudiando, nos exige que desconfiemos. Digo, algunos de esos deseos han llegado hasta nuestros días, de otras maneras se manifiestan, pero han llegado hasta nuestros días, y esas escuelas de la antigüedad por lo que siempre abogan es, bueno, hay que desconfiar de eso. Sí. No hay que confiar. Lo mismo podríamos decir de nuestros deseos de la actualidad. Pero a lo que yo iba, qué linda esa imagen de la gatita ahí. Sí, Lectora. la puse en el plano porque fue muy tierna. La Ah, gatita lectora. A La ver. gatita que lee lo no lee mirando la para- A ver los Sí, últimos ya datos. está, ignorándoles, diciendo, bueno, ya está, nadie estudió. Bueno, pero a mí lo que me interesa... no me hagan perder mi tiempo. Tal cual. A mí lo que me interesa, además de que revisemos que sí, que efectivamente esos son los deseos que nos piden las diferentes escuelas, estoicos, epicúreos y cínicos, o los diferentes grupos, repensar o desconfiar o demás, es pensar en estas tecnologías del yo. Es decir, de alguna manera esas subjetividades se construyen, nuestros mundos se construyen a escala global, es decir, a nivel de masa. Todo el mundo tiene los mismos deseos o las mismas subjetividades, y la mejor parte es que la gente la defiende su gusto personal. Por ejemplo, nosotras dos, nuestro gusto por esa camisa completamente original que nadie en todo Buenos Aires iba a tener, porque yo además me la fui a comprar a un lugar rarísimo donde nadie va, y fíjate vos, está en mi living. Bueno, son las mismas tecnologías, son y no son, ¿no? Son las mismas tecnologías del yo que tienen estas escuelas de la antigüedad. Estas escuelas de la antigüedad, todos estos ejercicios, entre comillas, espirituales, toda esta ascesis, son tecnologías del yo para generar una subjetividad. La diferencia entre el mundo de la antigüedad y el mundo contemporáneo en el que nos encontramos ahora es que esas tecnologías del yo, esos ejercicios espirituales, esas prácticas son para generar primero una subjetividad distinta a la nuestra. Podríamos empezar pensando cuál es la subjetividad de nuestro mundo y la subjetividad del mundo antiguo, por un lado. Y por el otro, una subjetividad que no es a escala de masa. Es decir, los griegos trataban de que no te apareciera De la que no camisa sea. en el living. Claro, lo que pasa es ¿Se que... entiende lo que quiero decir? Sí, ¿Por pero- dónde lo enganché? Es decir, son tecnologías del yo, las de antes y las de hoy. Solo Sí. que las de hoy construyen a nivel global y de masa. Por eso
todas el pelo largo, todas las tortas con el mismo corte, todas las que no son tortas con el pelo también largo, tiene que ver con- todas quieren ser mamá. Claro, pero eso también tiene que ver con pertenecer, ¿se entiende? Como que uno va a un grupo X, no sé. A todos les gusta la música electrónica. No querés ponerte la misma ropa, no querés parecer. Pero algo te va llevando, porque vas yendo a comprar todos al mismo lugar, o todos al mismo lugar, y todas la misma mochila, o todos el mismo bolso. Y ese deseo, ¿quién lo impone? Eso no es Pertenecer a un- identidad. pertenecer a un grupo. Bien, yo lo que diría, ahora voy, yo lo que diría es esto, yo no creo que el deseo se imponga. ¿Mm? Creo que no hay sujetos sin deseo, Claro. los Sí. sujetos son deseantes siempre, Sí. y que para ser construida como un sujeto hay que tener un deseo. Lo que pasa es que ese deseo que llamamos nuestro, que es muy nuestro, digo, mi deseo por mi camisa es mío, Claro. me hago cargo completamente. Mira, a las dos nos gusta el azul, por ejemplo. Sí. Al collar, Natu. Nos gusta. Sí, seguro que agarro el placar de Natu, tiene la misma ropa que yo. Más o menos, ponele. Vos sos más elegante, más prolija. Pero ponele. La mezcla la haces vos igual. sí, ¿no? total. Tengo menos, porque bueno, vos sos diseñadora, yo sé combinar peor los colores, ¿viste? Tengo la pifia ahí con la combinatoria del color. Hago más colorinche, ¿no? Pero a lo que voy es, yo no te diría que hay un deseo que se te impone, sino que una encarna un deseo. Y que el problema de desconfiar del deseo, o sea, el problema de desconfiar de la subjetividad que parece propia, no tiene que ver tanto con encontrar tus verdaderos deseos, tu verdad, sino con que algunos de los deseos no incrementan tus potencias. No es el caso de la Claro. camisa, que es indiferente, Claro, ¿no? sí. Sino lo que intento decir es que nuestros deseos son todos nuestros, no es que son de otra persona, no es que vinieron y son una imposición que nosotras acatamos acríticamente. De hecho, esta es la crítica que le hace Deleuze a Foucault. Porque Deleuze le va a decir, mire, todo bien con el tema del placer, pero ¿cómo vamos a confiar en el placer? Si el placer ya es algo que está previamente construido. O sea, no podemos confiar en el placer como el principio que nos va a permitir desterritorializarnos, desubjetivarnos, construir una subjetividad anticapitalista o singular o lo que fuera. No se puede confiar en eso, le va a decir Deleuze. Si leyeron el texto entenderían de lo que estoy hablando. Ahora solo pueden creerme. Apelo a que lo lean, ¿no? Pero el texto, ¿qué texto? Usted va a opinar sin haber leído el No, texto. no, además pero de que quiero vino decir porque con lo la vi. misma camisa. Lo vi, pero era de otro taller y dijiste... ¿Cómo que era otro taller? No, Basta de drogarse. Él no se acuerda, no se droguen más. No, un texto de Cambien de Deleuze que Disney, pusiste cualquier cosa. para los del viernes podrían leerlo también. Una cosa así. ¿Qué día es hoy? No, está bien, perfecto, pero era como, tenía ya todo esto, escúchame. Tranquila, Leo, tranquila. ¿Qué día es hoy? No, sí, Vamos, no sabemos qué es viernes. No, Usted está está- Hoy es viernes, sí. Usted vino al taller del viernes. Sí. Cada vez está más complicado. Cambien de dealer, vamos, yo después le doy un teléfono. Cambien de dealer, está vendiendo pasta base. mejor. Les dijo que era flores, pero es pasta base. No confiemos en el dealer, ya está, se pudrió. ¿Hoy es viernes? Compramos de la barata. Sí. Hoy es viernes. Bueno, Placer y deseo está en el libro de Foucault que usted mandó a fotocopiar. Entero. Está ahí. Es un capítulo de ese libro, El Yo Minimalista. pero del yo minimalista... Que es un libro de- había otro también para leer o no. Por eso yo te pregunté, ¿qué textos de ese libro? Porque Y yo es le un pasé libro, los textos, sí. le pasé hasta el de Deleuze ahí en el grupo. Deje de drogarse, por favor, basta de drogas. Después Sol te sin tengo que drogas para ver. este taller, no vengan fumadas. Perfecto. Fumemos después del taller. Vuelvo a repetir. Había, si no me equivoco, no tengo el libro de Foucault porque lo dejé para que lo fotocopiaran. Son 4 textos de Foucault y uno de Deleuze, haciéndole una observación, una adenda, tratando de retomar un diálogo filosófico con Foucault, Deleuze escribiendo el texto para Foucault, ¿sí? Una crítica al principio del placer de Foucault, ¿ok? ¿Cuál es la crítica? Ahora solo pueden confiar en mí. Digo, pero yo espero que para la semana que viene lo lean, sí o sí, ¿ah? Porque sería mucho más rico si ustedes pueden debatir desde el texto. Ahora vamos a debatir con lo que tenemos. Lo que le va a reclamar, observar, objetar, no sé cómo le quieran poner a Deleuze, a Foucault es
Bien, el placer es un punto, un eje central en la teoría de Foucault para crear ¿qué? Una ars erótica, es decir, unas tecnologías que permitan al sujeto dessujetarse, unas tecnologías que le permitan al sujeto contemporáneo moderno desear aquello que le impiden desear, que es la voluntad de poder, para decirlo en términos nietzscheanos, que también podría ser traducida esa voluntad de poder como un deseo de potencia. Es lo que Spinoza llama el incremento de la potencia. Digo, más o menos, seguro que si decimos esto en un examen final de la UBA nos ponen un 1, pero es más o menos lo mismo, ¿está? Entonces, el sujeto moderno, contemporáneo, es decir, nosotras, según la lectura de Foucault, en realidad no puede desear eso. Está creado para ceder el poder. Cede el poder, va y vota, por ejemplo. Nunca desea tener el poder, no en el sentido de ir a tomar la casa de gobierno, que igual estaría muy bien hacer eso, pero no es tanto tomar el Palacio de Invierno a la bolchevique, lo cual ya no estaría muy bien, por cierto, porque es abrir la puerta a la reterritorialización de todos los flujos capitalistas y de dominio habidos y por haber, sino en el sentido de la voluntad de poder, o sea, el sentido del incremento de la potencia. Bien. Foucault arroja una suerte de programa en un libro, un libro muy bello que les recomiendo que lean, que se llama Microfísica del Poder, que alguna cosa hemos leído, yo les leí las 4 soberanías sometidas, y dice, bueno, para destrabar a ese sujeto que es una soberanía sometida, pura y dura, hay que hacer una serie de cosas, y dice, por ejemplo, utilización de las drogas con fines recreativos y experimentales, y dejar de que sea un tabú, que esas drogas sean un tabú, la amistad como modo de vida, que era otro texto que yo recomendaba que revisaran para el día de hoy, que forma parte de estos devaneos y estas seducciones que tiene Foucault con el mundo antiguo, una suerte de culinaria, el trabajo sobre el uso de los placeres en el sentido sexual, no genital del término, bla, bla, bla. Da un pequeño programa de acción de cómo se podría destrabar esa voluntad. Es decir, ¿qué podría ser sinónimo con destrabar esta voluntad? ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, podríamos decir cómo generar o cómo crear una subjetividad que no esté organizada a nivel de masa global y que de hecho esté creada para, no tanto para que aquel cuerpo que posea esa subjetividad sea más libre o más potente, para este taller libre y potente casi que son sinónimos, podríamos decirlo, sino para lo contrario, esa subjetividad está allí para ponerle el palo a la rueda de la potencia de cada cuerpo en sí mismo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la crítica que Deleuze le hace a Foucault es cómo vamos a confiar en el placer si el placer a priorísticamente ya está producido a escala global. Por eso la gente cree y está convencida, y eso es así, a la gente le da placer ciertas cosas y no otras. Ese placer, para decirlo en términos deleuzianos, ya está territorializado. Está territorializado. No se puede confiar en el placer como si el placer nos fuera a llevar a algún lugar lejos o fuera de la norma. O en el deseo, o que nos fuera a llevar al deseo, no. Por ahora déjalo así, por ahora. Después lo vas a leer el texto, no se va a aclarar nada, pero es un texto difícil y horrible, pero por lo menos, digo, estamos haciendo como la introducción me interesaba empezar con lo de las subjetividades justamente porque... ¿Alguien lo mate? No, yo te recibo. Sí, y vos me cebás. Entonces, me interesaba empezar por lo de las subjetividades porque si algo nos aporta el mundo antiguo en términos de Foucault, hay un texto que se llama ¿Por qué el mundo antiguo no fue bla 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 bla? ¿Se acuerdan? Bueno, ese es un texto de Foucault que está ahí en el Yo Minimalista, una entrevista que había que revisar para hoy. Si algo nos aporta el mundo antiguo y estos grupos o escuelas filosóficas, es en especial esta idea de han habido otras tecnologías de trabajo sobre, entre comillas, el yo, para producir otro tipo de subjetividad. No es que podemos tomarlas acríticamente, esas
tecnologías y decir las traigo al día de hoy. Pero puedo tener un devenir. Esto es lo que yo diría. Puedo tener un devenir griego, entre comillas. Un devenir de esas subjetividades griegas, que eran subjetividades para la construcción de una libertad. La libertad no estaba dada, la libertad no es algo con la que una nacía, como creen los contractualistas, sino la libertad es algo que se alcanzaba. ¿Cómo? Y esto es fundamental en la composición de lo que Foucault quiere demostrar. Foucault se está preguntando por un mundo organizado desde una ética no represiva en tanto no aparato judicial, no represiva en tanto, él lo va a decir en estas entrevistas que tenían para hoy, o sea, cómo organizar una comunidad, o un grupo, o una sociedad, o como le queramos llamar, no desde la prohibición, sino desde una ética singular. O sea, esto es un punto claro en realidad para todas las escuelas que estuvimos viendo. Entonces, lo que sí nos pueden aportar estos, ese no te va a andar, es un lápiz horrendo, Pero... sin punta. Vos querés una virome, tomá. ¿No está? Lo que sí nos puede aportar este mundo de la antigüedad es la posibilidad de pensar un devenir. Un devenir para construir una libertad que no está dada y que se construye a partir de una ejercitación. Hay ciertos ejercicios que son ejercicios sobre el espíritu, el espíritu tiene que ver con el cuerpo, que si una las realizas alcanza la libertad. Y lo más interesante, o por lo menos para mí, lo más interesante de estos tres grupos que estamos analizando, de estas tres escuelas, es que a diferencia de lo que podríamos creer en el mundo contemporáneo, que la libertad, el mundo contemporáneo plantea la libertad como algo con lo que una nace y que todo el mundo tiene, craso error, o algo que hay que construir prohibiendo. Digo, como ¿vieron el dicho que es un dicho vomitivo? Uno de los peores dichos, una de las peores cosas más asquerosas de la buena conciencia del mundo contemporáneo es: tu libertad termina donde empieza la de los demás. Te dicen esa, ¿viste? Y parece que te estuvieran diciendo: te voy a chupar la concha, no sé qué te está diciendo, una cosa maravillosa, ¿no? Es un asco esa frase. Esa frase hay que oponerse a esa frase. Donde la escuchen, ahí hay un facho. El que dijo esa frase, eso es un facho. Es la frase más fachista del universo. No, la libertad se incrementa, como decía Bakunin, donde está la de los demás. Se incrementa con la de los demás, ¿se entiende? O sea, la libertad nunca empieza o termina. Se incrementa con la de los otros. Digo, estoy un poco enloquecida en el día de hoy también porque nunca pensé que iba a pasar lo que está pasando, nunca. Te juro que yo tengo ideas conspiranoicas, posapocalípticas todo el tiempo, me encanta el cyberpunk, soy fan de Blade Runner. Pero todo es peor, nunca pensé. Se han prohibido las drag queens en el Gay Parade de Glasgow. Ah, sí, pero al final dijeron que se retractaron, ¿no? No sé, mirá. Sí, no, yo leí el artículo y fue terrible. Yo no quiero retractar del mundo. Sí, Que alguien sí. me diga cómo ir a la Luna, o a Marte, o a Venus, no me importa. Yo leí el mismo artículo, sí. La mejor parte es que hay gente, la mejor parte es que esto hizo un brote transfóbico, así, ¡pum!, pegó como un brote transfóbico que están saliendo a quemar trans, así, en las que también deben ir a quemar a las drag queens, ¿no? De repente, porque no la deben poder distinguir bien. Pues ya están. Bueno, entonces pegó un brote transfóbico grueso, supongo que saldrán a cazar todo lo que sea trans, incluyendo las drag queens, y las drag queens queriendo convencer que no están montadas todo el día, no sé. Lo que yo leí es que demostrando evidencia, las ¿no? personas que se consideran trans se sienten ofendidas porque las drag queens se lo toman como un juego o algo así. Algo así leí que era totalmente ridículo, ¿no? Es el mismo argumento de las pero- feministas esencialistas de siempre, que hoy han sido calladas, porque más o menos cualquier feminista esencialista, o las que han sido esencialistas, saben que está mal decir eso. Como 20 años después, tanto se le pegó en la mano, aprendieron, lo siguen pensando, pero no lo dicen en público. Claro, sí, Porque sí. saben que si no, no las invitan a los festivales y todas quieren viajar. Cuando digo todo esto, estoy pensando en una que tiene rulos así. Pero no lo voy a decir, porque seguro me van a poner un fobia atrás si lo digo. No voy a decir el nombre. Pero yo estoy pensando en una. ¿Sabés quiénes sos? ¿Eh? Sí, vos sabés quién sos. Seguro que me estás mirando. Cada día más violencia arriba, parezco. Es un espanto. Bueno, en fin.
Entonces, por un lado está esa idea, ¿no? De prohíbo para ser libre. Esto es el Código Penal, es la Constitución, es el sistema judicial y es la idea del poder represivo. Es Hobbes, digo, reprimo. Todo lo que no está prohibido está permitido. Exacto, entonces reprimo, prohíbo para ser libre. La libertad depende de esa prohibición. En vez de generar yo me pregunto, ¿cómo vamos a aprender a ser libres reprimiendo y prohibiendo? Desconozco, ¿no? Desconozco, esto ya me lo van a explicar la gente que le está prohibiendo eso en Glasgow. Bien, esa es una idea de la libertad. La otra idea de la libertad, del mundo contemporáneo, la otra idea de la libertad es la manera de que se lea a los epicúreos. ¿Se acuerdan? Yo dije, los epicúreos es una... El pobre Epicuro y los epicúreos es gente que ha tenido mucha mala suerte. Y hay sí, mucha mala suerte. Gente muy desgraciada en este mundo. Los epicúreos y Epicuro. Igual, como son epicureístas, siempre logran la alegría. Vieron que es algo en lo que persevera el epicureísmo. Pero no ha sido fácil para el epicureísmo esa felicidad. Porque en el mundo antiguo han sido muy denostados, brutalmente denostados, al punto tal que lo que conservamos de todas las enseñanzas, de todos los escritos de Epicuro, es muchísimo menos de lo que conservamos del asco de Platón. O sea, Platón hay un montón conservado, Epicuro hay 4 pavadas. Digo. Sí. Quiero hacer un off-topic, un excursus. Off-topic se le decía en el mundo antiguo excursus. Para que vean, esto es para convencer a la teleaudiencia de algo que ya deberíamos saber todas. Que en la universidad no hay nada. Me acuerdo que tuve una profesora de filosofía antigua, ayudante, por supuesto, olvidé su nombre, que decía, extractaba de esto que estoy diciendo, de que Platón se conservó todo y que del resto, sofistas, epicúreos, no hay nada, hay 3 pavadas, sacaba la siguiente conclusión. Sacaba una conclusión muy 70, muy vintage, por algo será, te decía, en el sentido... Algo habrán hecho. Claro, algo habrán hecho con el sentido de Platón, como Claro. Platón... Como que se me rompió el jarrón. La pasiva cuasi refleja. Es otra cosa que aprendí en la universidad. Pasiva cuasi refleja. Vos podés usar la pasiva cuasi refleja casi para cualquier cosa. Se te rompió el jarrón. Nadie lo rompió, se rompió. Bien. Se conservó más a Platón porque Platón es mejor. Obviamente. La historia lo indica. Bueno, eso es lo que se van a encontrar en las cátedras de filosofía antigua. Una persona que dice eso. Bueno, yo soy de la idea de que en realidad Epicuro se perdió justamente, o se perdió una buena parte de Epicuro, justamente o se conservó de la manera que ya voy a llegar a decir, que es la otra manera que se lee la libertad. También tenían otra manera. ¿De qué? No les interesaba a ellos, o bueno, eso eran los cínicos también, que tenían como otras, no les interesaba la cosa como académica y entonces no había como escritos. Y La cosa como académica no existió hasta hace 200 claro, años. Está bien, bueno, pero Eso es quiero lo decir primero como que hay que recordar escritos siempre. o- La cosa como académica tiene 200 años de antigüedad. Sí. Es decir, Después. poco. Las universidades tienen un poco más, ya son medievales, y desde que están ahí hay gente que se escapa. Justamente porque se dan cuenta que ahí no hay nada. Mm. Digo, están los libros. En la nuestra, por suerte, no está ni eso. Así que, como que ni los libros están. En Puan es la mejor universidad de letras del mundo, porque es una universidad de artes liberales, es decir, de todas carreras basadas en cosas que tenés que leer, sin libros. Es genial. No tiene ni una biblioteca actualizada. Ni actualizada ni desactualizada. Tampoco tiene los volúmenes del mundo antiguo. No hay nada. Nada literal. Materialmente hablando, no es una metáfora. Digo, te tenés que comprar las cosas si las querés usar. No están los libros ahí adentro. O sea que no están ni los libros. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que... Por eso no hablamos cuando hablamos de los cínicos de una escuela, Claro, sino de un es- grupo. Porque no les interesa la transmisión escrita de nada, porque en realidad es un grupo de fugados. Si querés mi opinión, es un grupo de fugados o de terroristas. Sí. Entonces, pero Epicuro sí escribió Sí. y se conserva bastante poco, y de Platón se conserva bastante mucho, y yo me niego a creer que era eso que me quiso enseñar la pobre ayudanta de filosofía antigua de la cátedra de Marita Santa Cruz, que será porque Platón es mejor. Yo creo que ha habido interés, sospecho que deben haber habido intereses creados. Sospecho que Platón le sirve más al mundo para mantener el mundo tal como está, que es una gran cagada, que Epicuro. Lo que conservamos de Epicuro es la otra manera en la que se lee la libertad. Prohíbo y así se supone que soy libre.
prohíbo ergo sum, una cosa medio así como, bueno, como en vez de ver, suponiendo que las drag queens sean misóginas, que este es un presupuesto, digo, qué sé yo, no lo sé, habrá quien sí, habrá quien no, no podría afirmarlo en todos los casos. Bien, misóginas, transfóbicas y todo lo que fuera, suponiendo eso, no se me ocurre cómo vamos a crear, en términos de todo esto que estamos viendo, una ética singular, no transfóbica, no homofóbica, no homofóbica internalizada, no lesbofóbica, no misógina, prohibiendo. No se me ocurre mejor mecanismo para generar toda esta gran explosión de transfobia, homofobia internalizada, lesbofobia internalizada y misoginia lato sensu que una prohibición. Digo, no hay mejor mecanismo. Claro. Si vos querías tener drag queens un poquitito pasadas 4 o 3 pueblos de lo que tienen que decir con respecto a lo que conviene políticamente, prohibílas. Pero bueno, esa es como una idea de la libertad. La otra, que es la que llega de Epicuro al mundo moderno, es la libertad es hacer cualquiera. La libertad es hacer cualquiera. Bueno, hago cualquiera, entonces soy libre. No, error. Eso no es lo que Epicuro, de lo poquito que tenemos conservado de Epicuro, lo que Epicuro dice, ni ninguno de estos tres grupos. Ninguno de estos tres grupos plantea que la libertad se alcanza haciendo cualquiera. Yo hago cualquiera, ergo soy libre. No, lo más alejado de estos tres grupos. Estos tres grupos son bien interesantes porque de algún modo producen a nuestros ojos, no a los ojos de ellos, a nuestros ojos un efecto paradojal. Que es, la libertad se alcanza, y acá tenemos que buscar bien la palabra que vamos a usar. Ustedes me van a ayudar, a mí no se me ocurre, porque no es reprimiendo, no es prohibiendo, no es resignando, pero efectivamente es realizando algunos esfuerzos en términos de caer, abandonar, soltar, no sé, busquemos la palabra entre todas. Es decir, si realmente yo quiero ser libre, quiero construir esa libertad que no me está dada, porque en realidad lo que me está dado es ser una enferma, irracional, esclava de mis apetitos, todos mis apetitos, mis apetitos, la gloria, la fama, el prestigio, el dinero, la riqueza, la patria, la sangre. Cada grupo, si hicieron el cuadrito, yo supongo que ya a esta altura tiene un cuadro divino, a fin de año se entrega la maqueta con el cuadro. Te lo digo a vos, bien. Y quiero un muñequito de plastilina, que eso no se hace nada. Liberamos de Quiero el cuadro para poner acá en la pared momento. y lo quiero en 3D, No, yo te dejo ahí. con la animación, Quiero la animación. 5 minutos. Te lo pido por favor. Entonces, bueno, entonces, decíamos, si yo quiero alcanzar esa libertad y la tengo que construir, en realidad no está en ningún lado, la tengo que construir materialmente hablando, tengo que realizar una serie de ejercicios que en muchos casos tienen que ver con, yo no encuentro mejor término hasta el momento, igual se nos puede ocurrir otro, que es dejar caer. Dejar caer, como quien deja caer algo. Deja caer algo y ya no se preocupa por eso que cayó. Y punto importante, ese dejar caer no tiene nada que ver con martirizar el cuerpo. Digo porque a veces, y esto también en el transcurrir del tiempo se leen estas, ¿cómo decirlo? Estas cosas que no sé cómo, esta ausencia de deseo de riqueza, grandeza, progreso. Si tenés ganas de no sé qué. Tal cual, pero viste que se lee sí, como sí. votos de castidad, Claro. pobreza y martirologio. No, esto es la lectura cristiana, no tiene nada que ver. A ninguno de estos grupos les interesaba a ver si me corto un poco el cuerpo para ver si tengo más santidad, a ver si me dejo de bañar 500 días, a ver si me pudro en vida y entonces alcanzo a la divinidad, a Dios. No, no tiene nada que ver, eso es el cristianismo. A esta gente no le pasa nada de esto. Bien, esas son las tecnologías. Esas tecnologías que el mundo antiguo las aplicaba para, a diferencia de las nuestras, ¿se entiende? Las nuestras es para que nadie sea libre y todo el mundo esté convencido de que lo es. Porque la libertad que es, la libertad es que puedes votar. Y ahora tenés para elegir un gusto de helado en
2 formatos y la gente dice, oh, mira cómo elijo. Igual aunque le dieran 20, elegiría lo mismo, porque lo que hace la gente es elegir siempre el fascismo. La masa desea el fascismo. Eso ya lo dijo Wilhelm Reich, está largamente estudiado. Bien. Por eso hay una producción de subjetividad en masa. Entonces, mientras la tecnología del mundo antiguo que generan una subjetividad y un yo en masa global, que lo que va a desear es su propio sometimiento y lo va a defender, esta es la parte más interesante del sujeto moderno. El sujeto moderno defiende su propia esclavitud. El mundo antiguo tenía, no te digo todos, pero tenía algunos grupitos, algunas escuelas y algunos grupitos que tiraban otra línea. Tiraban la línea de hay que trabajar sobre el yo para construir una libertad. Que se consigue mediante el dejarse caer. El dejarse caer de lo que hoy podríamos llamar grandes relatos organizadores del progreso, fama, éxito, prestigio, dinero, riquezas y el placer carnal también. Digo esto digo, una de las cosas más interesantes que van a encontrar estos textos de Foucault cuando los revisen es la idea de cierto ascetismo sexual que no tiene que ver con la pacatería cristiana, insisto, sino con no estar dominada por el sexo rey, al decir de Foucault, no estar dominada por eso. O sea, de allí la gran frase de Foucault de decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, obviamente, yo siempre quiero más, aunque sea pis. Con mate puedo tomarlo hasta que esté realmente muy, muy, pero muy asqueroso. Bien, entonces, como para organizarnos, vamos al primer texto. Digo, si no hay mucho tiempo, para la semana que viene, revisan este, que es el de por qué el mundo antiguo no fue bla, 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 pero igual podemos extraer de él no sé qué. No me lo acuerdo cómo se llama entero, tiene un nombre largo. Es el nombre, a ver, no es un texto, es una entrevista. Sí. Es un título que le pusieron X, porque es una cosa que dice Foucault ahí en algún momento. Bien, este es un texto muy interesante porque es un texto que basa la ética en la construcción de algo que los griegos tenían, que es la manera en la que piensan la amistad. No solo los griegos, el mundo de los romanos también. Para los romanos la amistad es un concepto muy importante. Ahí ustedes tienen que hacer un link con el otro texto de Palpelbar, porque la amistad, tanto del mundo griego como del mundo antiguo, la amistad en el mundo antiguo no es el sabor del encuentro de cerveza Quilmes, ni las promociones del Día del Amigo. ¿Cómo? Es lo de la soledad que dice. Exactamente, es lo que Palpelbar va a hablar de la soledad. ¿Te acordás cómo era? Que tiene que ver más con la soledad más absoluta para despersonalizarse. Por ejemplo. Y para sí, como generar otras maneras. Exacto. Una soledad positiva. Palpelbar va a decir, hay una soledad positiva y una soledad negativa. La soledad en el mundo contemporáneo. Palpelbar está hablando del mundo de hoy. La soledad negativa es aquella que tiene que ver con el abandono. ¿El abandono de quién? El abandono de las instituciones, va a decir. Porque lo que podemos leer en Palpelbar es lo siguiente. Palpelbar se da cuenta y analiza que el mundo moderno destruye el entramado amico-comunal que había en el mundo. En el mundo había un entramado comunal. Incluso en el periodo que la modernidad tilda como el más retrasado, que no fue nada retrasado, y que la modernidad todo el tiempo insiste con ponerle un nombre horrendo, racista, porque es un nombre racista, le dice el periodo oscuro, el oscurantismo, como si la oscuridad fuera mala, o si lo negro fuera malo, por eso le dice oscurantismo. Sí, ¿a cuál? Al medioevo. Ah, en vez de decirle medioevo, le dice oscurantismo. Sí. Como si lo oscuro estuviera mal. Lo oscuro pasan cosas muy divertidas, desde el dark room, hay que tenerlo en cuenta, pasando por el boliche, hasta la gente que no es blanca, o la gente que los blanquitos como yo vemos como no blanca. Es lo más divertido que te puede pasar. Pero a ese periodo le dicen oscurantismo. Hasta ese momento había un entramado amico-comunal, había gremios, había barrios, había lugares donde fugarse, estaba gente tipo como el mito de Robin Hood, que se iba al bosque, estaba todo eso, había un montón de revueltas, había una organización amica, siempre
Siempre hubo, hasta el mundo moderno. El mundo moderno reemplaza esto por una organización de instituciones. Dice, no, esto está todo muy mal, lo que tenemos que hacer es, le concedemos a ciertas instituciones el poder, se lo cedemos y las instituciones se organizan. Las instituciones no están ahí para organizar nada, lo que están para organizar es nuestro abandono. A eso se dedican las instituciones. A organizar nuestro abandono, organizarnos en términos de enfermitas, locas, necesitaditas, víctimas, o sea, y que no sepamos, no le digamos ni buen día al vecino. Nada, y que no nos organicemos como para decir, bueno, tengo que ir con el vecino, que tengo un choto, y me tengo que encontrar la manera, me las tengo que apañar. Bien, en fin, a esto se dedicó la modernidad y Papelbart le llama a esto la soledad negativa, que es el abandono. El abandono que es intrínseco, desde mi lectura y supongo que la de Papelbart también, es intrínseco y esencial a las instituciones. No hay una institución que no haga eso. Si hay una institución que no hace eso, no es una institución, básicamente. Las instituciones están ahí para despojarte de todo, para convertirte en un cuerpo definido por el abandono. Y no tiene que ver con que está mal administrado, los recursos y la mano en coche. Eso es la institución. Y después le dice otra cosa, la amistad positiva. La soledad positiva. La soledad positiva que viene a ser justamente la posibilidad de retirarse, como decía Natu, de retirarse de este mundo a la epicuro, a la epicuria, retirarse de este mundo para construir una nueva sociabilidad que nos queda por descubrir y que no sabemos cuál es y que solamente se puede construir en ese retiro y que tiene que ver con nuevas formas de ética, con nuevas formas de ética, nuevas maneras de resolver lo que haya que resolver y que solamente solo podemos construir desde el retiro de lo que este mundo nos propone. Bien, por eso este texto empieza desde la amistad de la cultura griega como el lugar, yo diría que eso también está en otras culturas de la antigüedad, como el reconocimiento mutuo. Para los griegos la amistad es desinteresada, es perdurable, es difícil de conseguir, no es algo que se logre todo el tiempo, es útil y placentera a la vez, tiene ambas cosas, no es ni solo placentera, o sea, hay una noción. Las feministas de la Biblioteca de Milán, unas feministas radicales de la década del 70, tienen una frase hermosa para designar esta idea de la amistad como algo que es a la vez político, útil y placentero. Le van a decir affidamento, con doble F. Una persona amiga no es solamente la persona con la que derrapo en el boliche, también es una persona en la que me apoyo. Y entonces las feministas estas de la Biblioteca de Milán, en vez de contarse moralmente las costillas y hacer, a ver quién tiene, quién no tiene, a ver quién nació, dónde nació y bla, 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 lo que hacen es generar este concepto donde es como la pirinola, todas ponen, la que tiene recursos monetarios, recursos monetarios, la que tiene recursos intelectuales, recursos intelectuales, la que tiene recursos simbólicos, ¿se entiende? Todas ponen. Y la que no tiene nada, que nunca hay nadie que no tenga nada, todo el mundo tiene algo, toma. ¿Se entiende? Bien. Es algo por ese orden que se configura la amistad en el mundo antiguo. O sea, la amistad es... ¿Cómo lo dijiste? Además de afidamento. Afidamento Pero con doble dijiste, F, sí. Biblioteca de Milán, feministas radicales, años 70. Pero que la amistad es... Es un apoyo. Ese es un eso. concepto anarco, el del apoyo mutuo. O sea, la amistad no es solo la persona con la que derrapás. La amistad también es una persona, es un encontrarse recíprocamente, para los griegos, en un mundo de iguales. O sea, hay una cierta igualdad en esa amistad. Y es una manera de organizar el mundo, es un cosmos, es un orden. ¿En qué sentido? En que también provee de cierta utilidad. O sea, ¿dónde está eso? Esperen, si me dan un segundo, les busco, a ver si lo encuentro. No sé si tengo ese libro. Hay una frase se me acaba de ocurrir, por eso no la busqué antes. Christian Ferrer, que no es santo de mi devoción, se ha dicho de paso, tiene... Que habla de la educación. No, tiene... Esto no lo firmes porque va a demorar. Bueno.
la afinidad y que la amistad provee recursos intelectuales, afectivos, políticos, apoyo mutuo, cariño, ofrece un montón, es el resguardo contra el mundo. Ese es el lugar construido de lo común. Entonces el texto comienza por ahí, es como, desde la amistad es donde vamos a poder construir las condiciones para tener una ética singular, una ética que no requiera de un aparato represivo externo al cual le concedimos el poder para que nos organice la interacción y que no nos faltemos, no nos andemos cagando las unas a las otras. ¿Se entiende? O sea, es desde ese lugar donde se construye. En el texto de Foucault, del Por qué el mundo antiguo, Foucault va a decir, va a plantear lo siguiente: ¿estamos en condiciones de tener una ética de los actos y de sus placeres que tome en cuenta el placer de la otra parte? ¿Es el placer ajeno algo que se puede integrar al propio sin referencia a ley o matrimonio? O sea, donde dice placer pueden colocar cualquier otra cosa en algún punto, en el sentido de ¿cómo hago para integrar a mí, esto que yo les decía de Bakunin, mi libertad se expande, se multiplica y se incrementa con la de las demás? ¿Cómo hago para que mi libertad dependa de la libertad de la otra? No que mi libertad empieza donde termina la de la otra, no, mi libertad empieza donde empieza la de la otra, son concomitantes, o sea, se expande hacia ahí. ¿Cómo logro hacer eso sin que haya una referencia en la ley que venga a dictaminar hasta dónde mi chiste está bien o está mal? Porque pasada esa línea es un chiste transfóbico, misógino, lo que fuera. ¿Se entiende? En pos de una corrección política que nos va a volver a todas sosas, nos vamos a suicidar de aburridas. O sea, no vamos a poder hacer literatura. Esto va a ser una calamidad. No va a haber literatura porque si no, no se puede hacer, digo, la literatura está hecha sobre una implicatura lingüística. Sin implicatura lingüística no hay literatura, básicamente. Sin intertexto tampoco, pero si no hay implicatura lingüística. Para que haya una implicatura lingüística, tiene que haber chiste. Y para que haya chiste, tiene que haber cinismo, ironía. Un poco de lo que los cínicos le tiran al mundo, le devuelve. No una explicación psicopedagógica para una persona con un retraso maduro afectivo importante, a Alejandro Magno, de por qué le está tapando el sol. ¿Se entiende? De por qué su acto es de suma soberbia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como para relacionar lo que otras veces vimos. Entonces, Foucault se está preguntando cómo a nuestro placer, pero podríamos decir, para que Deleuze no se nos retome y no se nos pongan locos, podríamos decir, en vez de placer, podríamos decir, qué sé yo, nuestra propia ética singular, nuestro propio bienestar, nuestro propio gusto, nuestro propio deseo, nuestra cosa que incluya, claro, pero no que le incluya en el sentido de le tolero, que es en términos de Spinoza una pasión triste, sino en términos de yo estoy bien porque vos estás bien. En ese sentido, ¿entendés? O sea, en el sentido de cómo nos conectamos. Pero en el sentido de cómo nos conectamos como máquinas, cómo hacemos red. Digo, eso ya somos. El tema es que la gente se niega a verlo. Y bueno, hay intereses para que eso no se explore. Entonces, no es que Foucault le interese, y a nosotras tampoco, por lo menos no a mí, regresar a los valores del pasado. El pasado no tiene un valor ejemplar, va a decir Foucault. No es que en el pasado se estaba mejor. Claro, ni que se estaba mejor, no hay una mirada nostálgica, pero sí hay algo en el pasado, que no sé si lo dice Foucault, pero que a mí sí me interesa pensarlo. El pasado prueba varias cosas. Una de las cosas más importantes que prueba es que este mundo es contingente. Primero que tiene muy poco tiempo, tiene mucho menos que el mundo antiguo y mucho menos que lo que solemos llamar como medioevo. Tiene muy poco tiempo. Poquísimo, lo que la gente defiende como si siempre hubiera estado ahí, tipo la clorofila, que parece que siempre estuvo ahí. Parece, no sé, no lo podría afirmar, pero parece que siempre estuvo ahí la clorofila. El mundo contemporáneo tiene re poco tiempo. Entonces, eso es lo que te muestra el mundo antiguo, la contingencia de este mundo. Contingente quiere decir que si es contingente, es histórico, es político, y por ende se va a morir, se va a cambiar,
va a morir esto, como morir en otros mundos. Y lo otro que prueba la existencia del mundo antiguo, aunque no tenga un valor ejemplar, es que la modernidad es una porquería. Eso lo muestra. Cuando vos vas y mirás el mundo antiguo decís, yo no sé si está mejor, pero nosotros estamos para atrás. O sea, lo que ha habido es una sofisticación o sea, hay como una mitología en el progreso que obtura la capacidad de ver la manera en la que el mecanismo represivo y coercitivo se sofisticó. ¿Esto existe, verdad? Sí, se sofisticó hasta tal punto que esté dentro de los cuerpos, esté dentro de una manera que nunca estuvo, en términos de no poder producir prácticas de libertad, de ninguna índole. O sea, no hay nadie más sometido que el sujeto moderno, por eso se llama sujeto. Digo, por eso le ponen ese nombre, si no, ¿por qué le van a poner sujeto? ¿Sujeto a qué? Yo siempre hago el mismo chiste, ¿viste? Jede que este chiste es largo. Pero ahora Es viejo ya, es un clásico Silvestri. Pero ahora sería como otra cosa, más allá de toda la mierda que hay también. ¿Puedes decir que Digo, no hay de estamos en el mundo todo. moderno? Yo te digo cómo Sí. defino el mundo moderno. El mundo moderno lo defino como lo define Foucault, que no lo defino yo no inventé nada, solo soy una buena repetidora de Sarasa. El mundo moderno está definido por la hipótesis del poder represivo. El poder produce. ¿Qué produce? Sujetos. Es decir, este es otro chiste mío clásico. Imaginemos que este es el individuo. Este es el individuo, acá viene el poder, pum, el poder aplasta al individuo y lo reprime. Entonces yo levanto el poder, que es malo, lo tiro ahí y tengo un sujeto libre. Bueno, esta es la tesis clásica de lo que sería un sujeto. Foucault va a decir, no, el poder viene y hace carne con el sujeto y te produce este maravilloso sujeto. Miren, esto es un sujeto, claramente. No se me ocurre cada vez que me voy cambiando el celular. Cambia, son No, este es relaciones el de poder. sujeto. Este es el sujeto. El sujeto es un efecto del poder. Las buenas noticias son es que el poder no controla sus efectos. Pero el sujeto es un efecto del poder. Esto ha sido así. Lo que cambian son los dispositivos que construyen ese sujeto. Es decir, en el siglo XIX era la fábrica. Fines del siglo XIX, principios del XX. La fábrica dura de la siderúrgica. Hoy tenemos microchip, qué sé yo, telecomunicaciones, Está bien, pero sigue siendo así, sigue siendo un dispositivo que produce un sujeto. ¿Se entiende? O sea, sigue operando la misma tesis esta es la tesis que se conoce como la tesis del poder productivo. El poder produce un montón de cosas, pero entre las cosas que produce el sujeto. Lo que han cambiado ya no podemos hablar simplemente de panóptico. Digo, como si hablábamos, la cárcel se ha sofisticado, no es la misma cárcel del final del siglo XIX, principio del XX, de la misma manera que la fábrica ha cambiado. Igual habría que ver por zonas, digo, porque sigue operando. El Colegio Bernasconi, vos vas al Colegio Bernasconi acá en Buenos Aires, el Colegio Bernasconi es un típico espacio de la modernidad. Sigue andando, el Colegio Bernasconi sigue teniendo alumnos. Sí, y porque también no digo están... que estemos en otra, digo, hay muchas cosas que siguen siendo modernas, de la modernidad. Es que la modernidad es un Por nombre, eso, es un no nombre es- más. Lo que claro, sigue no es siendo algo la que- tesis del poder productivo. Eso no cambió. El poder sigue produciendo. Eso es lo que Sí. hace. Si querés, si le agregás Wittig, el poder produce y reprime. O produce reprimiendo, si le querés agregar Wittig. Pero así sigue funcionando en nuestro mundo. Después vemos cuáles son los mecanismos, los equipamientos, los dispositivos que producen. ¿Y qué producen? Producen unos efectos. El efecto más consumado de esos equipamientos, dispositivos y demás es el sujeto moderno. Moderno. Ponerle el nombre que quiera. Son nombres para periodizaciones históricas. Pero sigue operando esa tesis. Así lo haga con la tarjeta de crédito, es decir, la sociedad de control, o así lo haga con los recursos moleculares, Viagra, estrógenos o lo que me inyecto yo. Humira, Dalimumab, besos para los laboratorios Abbott. Digo, construye una subjetividad. Está la subjetividad del obrero, está la subjetividad mujer, está la subjetividad jovencita, está la subjetividad X. Varón, heterosexual, penetrador,
de subjetividad Viagra. Después vemos con qué, cuál es el mecanismo. Lo que sigue haciendo el poder es produciendo. Pero no, No plasta, no sé qué. claro, Exacto. eso no va. Genera. Es generador. Y lo que genera es horrendo. Claro. Digo, hay que tenerle miedo a lo que genera. Produce monstruos, para citar a Goya. El sueño de la razón produce monstruos, como el grabado de Goya, maravilloso. Bueno, eso es lo que hace. El sueño de la razón, porque la modernidad es el sueño de la razón, lo que ha producido es las cosas más horripilantes que hayan existido sobre la faz del planeta. Nunca. Nunca fue todo tan horrendo. Nunca fue todo tan pesadillesco. Nunca hubo una pesadilla mayor. Para eso también sirve el mundo antiguo, para ver que no hay mayor pesadilla que la modernidad. Y que en realidad la modernidad o este mundo contemporáneo se asienta sobre la creencia que antes estaba muy mal. Estaba terrible, estaba fatal, porque no existía penicilina, ponerle. Está muy bien, yo me alegro que exista la penicilina, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que las prerrogativas del mundo actual se asientan sobre la idea de que estamos mucho mejor porque, no sé, porque tenemos la penicilina y alguna que otra vacuna, supongo. Y la idea del progreso y demás. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al texto de Foucault, el mundo antiguo no tiene un valor ejemplar, pero sí es un buen lugar desde donde analizar el mundo contemporáneo para probar, en principio, su contingencia, en el sentido de necesariamente se va a modificar, y para mostrar, en segunda instancia, que en realidad estamos para atrás. Está todo muy, muy feo en la actualidad. A Foucault le interesa el mundo antiguo, a Foucault le interesa lo que le interesa, a Foucault le interesa el mundo antiguo la conexión entre placer y deseo. Le interesa una serie de conexiones o de tecnologías que permiten conectar ciertas relaciones, como por ejemplo la amistad, con ideas tales como el placer, el deseo. Es decir, lo que él va a ver del mundo antiguo es un arte de vivir. Va a decir que en el mundo antiguo hay un arte de vivir. Un arte de vivir o una estética de la existencia. ¿Qué es? Que está dada sobre el ejercicio del dominio sobre el sí mismo. Por supuesto, a los griegos, a una buena parte de los griegos, por ejemplo, los estoicos o el estoicismo, le interesa ese dominio sobre el sí mismo para poder gobernar a los demás. Es decir, lo que el estoicismo plantearía es cómo alguien puede gobernar a otra persona, cómo alguien puede ser un líder, un estrategos, el líder de un ejército, eso quiere decir estrategos en griego. ¿Cómo se puede ser un estrategos si no puedo dominar a mí mismo? Aquiles es el ejemplo. Ilíada, ¿lo leyeron? Lean Ilíada. Un libro maravilloso. Todo el mundo debería leer Ilíada, pues es un libro lindo, además. Aquiles, el líder del ejército. No hay guerrero griego más fuerte que él. Más fuerte no en términos de levanto, cuánta pesa, tipo CrossFit. A ver cuánto hago en el arranque, que eso no sirve para nada. Sino en términos de... Habla eso también, ¿no? Como qué grupos Le tienen. voy a romper como el celular, maldito. Le odio. ¿Te vas a decir? No. En algunos de estos textos hacen como qué personajes míticos tienen algunos de estos grupos y que algunos están con Aquiles. Bueno, Aquiles no tiene ningún dominio sobre sí mismo, Claro, pero claramente. es como que es, No sé si lo habíamos visto la otra vez, creo que les había contado. La Ilíada es básicamente esto. Los troyanos, los griegos invaden Troya. No voy a empezar a contarles por qué. Hay muchas razones por las que invaden Troya. En fin, invaden Troya. Estaba ahí lo más tranquilo, Troya. Invaden Troya. Aquiles es espartano. Y los espartanos tienen un vínculo que también le interesa a todas estas reflexiones del mundo antiguo, sexo afectivo entre varones, entre guerreros. Los espartanos descubren una tecnología de guerra maravillosa. Los espartanos son una sociedad que se precia de ser una sociedad libre, es una sociedad comunista, nadie trabaja en Esparta. Para no trabajar consiguen esclavos.
anexan territorio que trabaja por ellos. Entonces los espartanos son los mejores guerreros. No hay mejores guerreros en el mundo antiguo que los espartanos. Se pasan el día entrenando para hacer la guerra, son los mejores guerreros. Aquiles es el líder máximo de ese grupo. Y descubren, decía los espartanos, una tecnología, que es ir a la guerra para pelear por algo como la patria, es muy abstracto. Y cuando del otro lado tenés un montón de persas que te van a hacer puré, de repente la patria empieza a perder su valor y su sentido, porque te agarra el cagazo, como le pasa a todo el mundo, lógicamente. Ahora, si vos peleás por algo un poquitito más tangible, un poquitito más material y además hecho carne, como por ejemplo un mejor amigo, ya la cosa empieza a cambiar. Entonces los espartanos, a los 7 años de edad, te extraen de la casa familiar, de donde estabas con tu mamá, te llevan a un campamento, a los varones, te llevan a un campamento de ejercicios militares y te dotan de un compañero de armas, con el que no solamente vas a practicar y va a ser tu mejor amigo, va a ser tu pareja también en sentido sexual del término. Esto, como la heterosexualidad es un invento muy moderno, muy actual, no implica que vos no vas a tener sexo con mujeres. También, ¿por qué no? Pero este va a ser tu compa. En el sentido de, esta es la persona con la que más tiempo pasás, con la que haces todo, desde chiquitito. Y con quien podés tener sexualidad y también puedes estar con mujeres y esta persona, ¿se entiende? Entonces cuando te vas a la guerra ya no peleas por Esparta solamente. Peleas por Esparta y por tu mejor amiguito desde los 7 años. O sea, ya cambia la cosa. Es como, no es simplemente me salvo yo. Me quedo porque al lado está este. Descubren muchas cosas los espartanos. Como por ejemplo, descubren que si las mujeres se entrenan, paren mejores guerreros. Descubren toda una eugenésica para la guerra. Y la guerra les permite no trabajar. Entonces van en esa. Por eso las mujeres espartanas entrenan. Hasta el momento que se casan, entrenan. Entrenan a la par de los varones. Los mismos, las pruebas olímpicas. Los Juegos Olímpicos en realidad son las pruebas del pancration, que es todo el poder. Bien, entonces se entrenan, están musculadas, están fuertes, cosa que las atenienses no. Todo es para parir mejores guerreros. Los atenienses se horrorizan cuando ven a las jóvenes espartanas de pelo suelto, vestidas como varones, tirando jabalina, arrojando disco, corriendo, haciendo pruebas de atletismo. ¿Bien? Descubren muchas cosas. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Descubren la eugenésica. Eso, la eugenesia. Y la ponen en práctica. Bien, Aquiles tiene un compañero, es Patroclo. A Patroclo lo hace puré, literalmente puré, el líder del ejército, hijo del rey de Troya, Héctor, que es el más capito de Troya, un copado total. A mí me cae bien Héctor, a todo el mundo le cae bien Héctor. Bien, a Patroclo lo mata Héctor. Entonces Aquiles le agarra un locurón. O sea, no es que simplemente se murió otro soldado u otro espartano. Se murió el amigo de él. Él, con mayúscula. Entonces sale a hacerlo mierda a Héctor. Cosa que va a pasar, porque no hay nadie que pelee mejor que Aquiles. Digo, Aquiles es casi un dios. Aquiles, ¿por qué se dice talón de Aquiles? Es el hijo de una diosa, Aquiles, de hecho. De Tetis. Porque solo en el talón, Sí. solo en el talón tiene su punto débil, porque la madre lo sumerge y queda incorrompible. Y solo en el talón tiene su punto flaco. Bien, es semi-indestructible, eso estoy tratando de decirle. Bueno, Aquiles va y lo hace mierda a Héctor. Esto está todo el día, léanlo. Lo hace mierda. Y ahí tendría que quedar. Ya está. Eso es el mundo antiguo. Lo hiciste mierda, dejas los cadáveres. A la noche vienen las personas, en especial las mujeres, recogen los cadáveres y empiezan los ritos funerarios. Y todo debería terminar ahí. No, Aquiles le agarra un locurón. Aquiles ata el cuerpo muerto de Héctor. Ya lo mató. ¿Para qué quiere más? Lo ata al carro y durante 7 días, durante 7 noches, lo arrastra delante de todos los familiares, lo arrastra alrededor de la muralla de Troya, para que toda la familia vea que lo va a hacer mierda, más mierda. Bueno, eso es lo que no debe pasar. Para el mundo de la antigüedad, eso es la pérdida del dominio sobre sí. Eso que hizo Aquiles. Eso se llama hubris, la desmesura. Es lo que no tiene que pasar. Entonces,
El arte de vivir o una estética de la existencia es ante el odio, la bronca, el dolor inconmensurable que te puede dar que el enemigo haga mierda a la persona que vos más querías sobre la faz del planeta, que vos hagas lo que tenías que hacer. Lo que tenía que hacer Aquiles es ir y ganar Troya. Para eso está ahí. Nada más. No para hacer mierda en un ritual personal de odio y descuartización a Héctor. Ya lo mató. Fin. Lo mataste, lo dejas ahí. Esas son las reglas del juego del mundo antiguo. Que Aquiles no puede, se desborda. De hecho, por eso Aquiles suele ser leído en términos muy femeninos en el mundo antiguo, porque las mujeres por el mundo antiguo no se pueden controlar. Por eso tienen que tener un cuidador. Curious se llama el cuidador. K-Y, bueno, K, Y, en fin. ¿Se entiende? Entonces, en el arte de vivir, en esta estética de la existencia, lo que era importantísimo conseguir era justamente el autocontrol. El autocontrol definido en términos de poder no excederse, poder no generar una ética. Eso, si se dan cuenta, es una ética de la libertad. Yo no necesito que venga la policía y me diga lo que no tengo que hacer. Yo sé y lo puedo realizar. Y no importa lo que esté pasando, no importa qué pasión me atraviese, yo puedo realizarlo. Para eso practiqué. ¿Se entiende? O sea, cuando Nerón le dice a Séneca, usted se va a suicidar, imagínense la bronca que le debe haber dado, o la bronca que me daría a mí, que no soy Séneca, que mi discípulo personal, la persona a la cual yo le di una parte de mis enseñanzas, en la cual yo me creo el maestro, me esté mandando a suicidar. Un estoico se preparó toda la vida para ese momento, para que no corra una lágrima, para no sentir la más mínima bronca y para no implorar, por favor no me mates, para poder hacerlo de una manera digna, para poder morir bien. Ese fue todo su trabajo, llegar ahí, llegar a ese momento donde no importa, no es que cualquier persona le está pidiendo que se mate, es Nerón el que le está pidiendo, es su discípulo, él lo enseñó, para que eso no lo saque de eje, ¿se entiende? Para que pueda, lo va a hacer tranquilamente. Dicen, yo no sé, el mito de Pancho Villa, que yo no sé nada de historia mexicana, pero que Pancho Villa, mi abuelo, que le gustaban las cosas de la guerra, siempre contaba, Pancho Villa se fumó un último, si tenía una última voluntad antes de que lo mataran, y que se fumó un cigarrillo sin que se le cayera la ceniza, porque estaba tan tranquilo que no le temblaba la mano, y delante el pelotón de fusilamiento. Bueno, eso es, el autocontrol, el dominio. Los griegos, la tosensu, porque esto varía, cuando decimos los griegos, yo odio, digo, el mundo antiguo no debería ser enseñado de esta manera, de los griegos. ¿Los griegos qué? ¿Qué periodo? ¿Qué momento? ¿Qué ciudad? ¿De qué polis me estás hablando? ¿Ah? Pero concedamoselo a Foucault un ratito para entender qué le interesa a él, que a él no le interesan los griegos por los griegos mismos. Él no quiere que seamos filólogas helenistas. Lo que le interesa es ver cómo hubo un mundo al cual no se puede volver y no es interesante volver y no tenemos que volver, pero sí hubo un mundo del cual podemos extraer algunos devenires. Por ejemplo, la creación de una estética de la existencia donde no importa lo que esté pasando, yo puedo dominar ciertos factores, que los filósofos le dicen pasiones, ustedes díganle como quieran, que lo que impiden es que incrementen mis potencias. ¿Se entiende? Sí. Esta cita me la acuerdo mejor porque la tengo marcada. Este libro no lo tenía marcado, pero esta sí. Este es un libro nuevo que les recomiendo, el curso sobre Foucault, la subjetivación, de Gilles Deleuze. Esto también está en Nietzsche. Nietzsche también le interesa. De hecho, Nietzsche es el gran filósofo del poder, que es lo que Foucault toma. Foucault lo toma Nietzsche. Es esa vía. Bien, ¿qué va a decir Deleuze? Deleuze está explicando a Foucault y toma Nietzsche. Dice, a partir de las consideraciones intempestivas comienza el segundo Nietzsche. Es decir, el verdadero Nietzsche, dice Deleuze, que ya no es discípulo de Wagner y Schopenhauer. Al mismo tiempo, aunque reniegue del origen de la tragedia, sigue siendo un libro sublime. Es difícil, imposible prescindir de él en la lectura de Nietzsche. Pero cuando Nietzsche descubre el problema de la alegría,
La cuestión ya no es en absoluto los temas de los sufrimientos que pertenecen al primer periodo. ¿Quiere decir esto que ya no hay sufrimiento y que ya no hay dolor? ¿A qué les recuerda? A los estoicos. No, no es que no hay sufrimiento y no hay dolor. Sí los hay, dice Deleuze. Pero la respuesta nietzscheana ha cambiado completamente. Consiste en decir que, por terribles que sean, hay que tomar esos dolores y esos sufrimientos en un conjunto, investirlos a través de reacciones que los harán entrar en un sistema de acción, en el cual la acción prevalece sobre la reacción misma. Es